por Israel la vida y la muerte. Pero ¿por qué había muerte? Entonces, cuando Lucifer creó la maldad, eso lo sabemos nosotros, ¿qué hizo? Como dice Ezequiel 28, corrompió su sabiduría. ¿Qué corrompió? El buen tesoro de su mente y de su corazón, la sabiduría que él tenía. Y ese tesoro era la ley que Dios tiene escrita en su mente y en su corazón, y había escrito en la mente y en el corazón de Lucifer en el día de su creación, como dice Ezequiel 28. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Porque Jehová lo creó a su imagen y semejanza moral, porque escribió su ley en la mente y el corazón de Lucifer. O sea, lo creó a su imagen y semejanza moral teniendo una mente y un corazón, ¿no? En forma simbólica, no que fuera física, porque ahí estaba la imagen y la semejanza de Dios, la semejanza moral de Dios. Y cuando corrompió ese tesoro, Lucifer se convirtió y creó la maldad en el padre de la maldad. Y el conocimiento que él había creado llenó su mente y su corazón. Se llenó de iniquidad y pecó. Y buscó hacer lo que harían sus hijos cuando se enaltecieran sus corazones a causa de su ciencia. Como dice la profecía de Ezequiel 28, porque habla del príncipe de Tiro, Lucifer, y de su hijo, el hombre de pecado, que buscaría sentarse, como dice Pablo, en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, enalteciéndose sobre sus hermanos y buscando que ellos lo siguieran y lo adoraran, que los ángeles lo siguieran y lo adoraran, en lugar de seguir y adorar a Dios, a Jehová, el único Dios verdadero. Entonces, y ahí vino la primera elección entre la vida y la muerte, como leemos en Ezequiel 28, el 12 al 16. Ahora, ¿qué le dice Dios? Que él era, que Lucifer era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Y acá cuando Dios habla en todos sus caminos, empieza a habla de sus pensamientos, ¿no? Porque todos sus pensamientos eran perfectos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y ese es el misterio de la iniquidad. No existía la maldad. La creó Lucifer, es una creación de Lucifer. Y como consecuencia de la maldad vino la muerte, porque no existía la muerte. Entonces, y Lucifer trató de enseñar su ciencia achacándole a Dios justamente la existencia de la maldad y la muerte. Como cuando dice que la ley de Dios establece que el que peca tiene que morir. Y si eso fuera así, entonces la maldad existiría desde el momento en que existe la ley de Dios. Y es una mentira. A causa de la multitud de tus contrataciones, de tus pensamientos, tus razonamientos, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. O sea, tu corazón se llenó de iniquidad y de ahí sacaste justamente las malas obras y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Porque Lucifer era un querubín, cubridor que estaba al lado del trono de Dios. ¿Y qué buscó? Cuando su mente se corrompió y desarrolló la maldad, quedó libre de la ley de Dios. Porque como Jesús dice claramente, el árbol malo no puede dar un mal fruto. Perdón, el árbol bueno no puede dar un mal fruto. Ahora, para poder dar un mal fruto, Lucifer tenía que transformarse en un árbol malo. Y corrompió justamente el tesoro de su corazón. Corrompió su sabiduría y pecó. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Qué decía Lucifer? Me voy a sentar en el templo de Dios como Dios, y seré semejante a Dios. ¿Y qué buscaba? Que las estrellas del cielo, justamente, los ángeles, sus hermanos, lo adoraran. Eso es lo que buscaba. Buscaba ser otro Dios.
¿Y qué dice la palabra de Dios? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Por eso Lucifer se convirtió en el ángel del abismo. Pero a partir de ese momento, ese deseo no cesó. Deseaba ser adorado, como los hombres desean ser adorados, como desean ensalzarse y elevarse sobre sus hermanos. Entonces, en el cielo fue creada una nueva religión, nació una nueva mujer, a la que la profecía del Apocalipsis Jesús identifica como la Gran Babilonia, la religión que buscaba unir a los ángeles con el pretendiente a ser un nuevo Dios, con Lucifer, el dragón, el nuevo Dios. Y todo el universo fue puesto ante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, porque todos debían elegir entre seguir dos caminos. Y ahí vino la disyuntiva. Entonces, tenían que elegir entre temer y seguir a Jehová, andando en sus caminos, en los caminos por los que él andaba, guiados por la ley de Dios, la ley de amor escrita en sus mentes y en sus corazones, el camino por el que todos sus hijos andaban, amando a Jehová su Dios y amando a sus hermanos, porque esa es la ley de Dios, la misma que para los hombres: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pero el que amaba no podía dar mal fruto. Entonces, ¿y qué decía Satanás? La ley de Dios los limita. Como si alguno alguna vez leyó Al Príncipe de Maquiavelo, donde Maquiavelo dice que para ser príncipe hay que tener atributos de príncipe, y esos atributos implican tener la capacidad de hacer el mal, porque el que no puede hacer el mal no puede ser príncipe. Entonces, para llegar a lograr lo que Lucifer buscaba, tenía que ser el mal, y él creó el mal. Y entonces la otra opción era creer y seguir a Lucifer, andando por el camino por el que él los guiaría, llegando a conocer la nueva ley escrita en su mente y en su corazón, la ciencia del bien y del mal, llegando a conocer la maldad, el nuevo conocimiento que él prometía darles, el conocimiento que los liberaría de, fíjense, de la ley de Dios. Porque, ¿qué decía Lucifer? Que la ley de Dios les quitaba libertad, porque no podían hacer otra cosa que lo que tenía escrito en sus mentes y sus corazones. Y en cambio él sí podía. Y justamente ese conocimiento los llevaría a ellos también a enaltecer sus corazones y a la muerte, a conocer las profundidades de Satanás y a tener su marca en su frente y en sus manos. Ahora, esta marca es símbolo de su carácter y de sus obras, que es el fruto de todo árbol malo, el fruto de todo aquel que ya no tiene escrita la ley de Dios en la mente y el corazón, y no ama a Dios ni ama a sus hermanos. Ahora, eso es lo que pasó en el cielo. ¿Y qué eligieron los ángeles? Las dos terceras partes de los ángeles eligieron la vida, y la tercera parte de los ángeles eligió seguir a Lucifer y conocer su ciencia. Y ellos llegaron a conocer la ciencia del bien y del mal, y como él, llegaron a tener la misma ley, el mismo tesoro del corazón y el mismo fruto. Se transformaron en los demonios que también buscaron enaltecerse sobre sus hermanos y ser adorados, como lo había hecho su nuevo Dios y Padre con ellos, y como lo harían los reyes políticos de la tierra, simbolizados por las cabezas y los cuernos del dragón. Porque, ¿qué busca un príncipe en la tierra? Tener un principado y ser el rey, el príncipe, y reinar sobre los hombres del principado. Entonces, los reyes políticos de la tierra, simbolizados por la cabeza y los cuernos del dragón, son sus hijos, porque eso es lo que Dios dice. Cuando nosotros hablamos de los políticos, de los que quieren poder, estamos hablando de quiénes, de los que siguen las pisadas del príncipe de este mundo. Por eso Dios los asocia con las cabezas y los cuernos del dragón. Y también pasaría lo mismo con los reyes religiosos de la tierra, como el Papa, que son simbolizados por las cabezas y los cuernos de la mujer del dragón, la bestia religiosa. Como leemos en Apocalipsis 12, 3 al 4. También apareció otra señal en el cielo, de aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas,
y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces, ¿dónde empezó el conflicto? En el cielo. ¿Dónde actuó Satanás y su mujer? En el cielo. ¿Y a cuántos ángeles arrastró? A la tercera parte de los ángeles. Ahora, ese conflicto se trasladó a los otros mundos, como Dios le mostró a Elena, y también se trasladó a la tierra. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza moral y escribió su ley en su mente y sus corazones, ellos también debieron elegir libremente entre la vida y la muerte, eligiendo seguir uno de los dos caminos que ya existían, y por supuesto Dios no les ocultó. Tenían que decidir temer y seguir a Jehová andando en sus caminos, en los caminos por los que él andaba, guiados por la ley de Dios, la ley de amor escrita en sus mentes y sus corazones, alimentándose de toda palabra que sale de la boca de Jehová, adquiriendo de él el conocimiento que es para vida eterna, simbolizado por el comer el fruto del árbol de la vida, o tener la alternativa de creer y seguir a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, comiendo el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y adquiriendo de la serpiente el conocimiento de la ciencia del bien y del mal, llegando a conocer la ley escrita en la mente y en el corazón de la serpiente. Ahora, en vez de conocer a Dios, ¿a quién llegarían a conocer? A Satanás. Llegando a conocer la maldad, andando por el camino por el que los guiaría, adquiriendo el conocimiento que los llevaría a la muerte, a transformarse en árboles malos, que dan frutos malos y no pueden dar frutos buenos, porque ya no tendrían escrita la ley de Dios en la mente y en el corazón, y habrían quedado, como dice Pablo, destituidos de la gloria de Dios. Y esto es fíjense, estamos repasando esto para ver justamente cuál es la decisión a la que fue sometido todo el universo. Primero los ángeles, después el hombre, y nosotros ahora. ¿Cuál fue el resultado de la elección del hombre? Aparte de quedar destituido de la gloria de Dios, y como Satanás lo fue en el cielo, ser expulsados y tener que ser quitados del Edén. Lo más triste, porque Satanás fue expulsado del Edén del cielo, como Adán y Eva del Edén terrenal, lo más triste es lo que Adán y Eva vieron en sus hijos, ¿no? Como Dios les había indicado, su descendencia se dividiría entre los hijos de Dios, la simiente de la mujer, y los hijos del diablo, la simiente de la serpiente. Porque no todos los hombres serían hijos del diablo. Habría algunos que serían hijos de Dios. Y el conflicto llegó a los hombres. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo Dios a la serpiente, y entre tu simiente, porque Satanás tendría hijos, y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y como estuvimos estudiando, esa simiente son los hijos de Dios, y el primogénito de estos hijos de Dios sería ¿quién? El Mesías, el primer hombre que tendría escrita la ley de Dios en la mente y el corazón. Y el primer fruto maduro de un árbol malo, de el conocimiento de la ciencia del bien y del mal, la ciencia que Satanás había grabado en sus mentes y ellos en sus hijos, y el conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, o sea, el primer fruto de ese conflicto se vio por primera vez en quien, en Caín, que desechó la vida, eligió la muerte, llegó a ser parte de la simiente de la serpiente, un hijo del diablo, y mató a su hermano, como dice Juan en 1 Juan 3, del 10 al 12. ¿No? Como dicen, esto se manifiesta. Los hijos de Dios, la simiente de la mujer, y los hijos del diablo, la simiente de la serpiente. Todo aquel que no hace justicia. Entonces, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué es un hijo de Dios? El que tiene escrita la ley de Dios en la mente y el corazón. ¿Y quién es un hijo del diablo? El que tiene escrita la ley del diablo en la mente y el corazón. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, no es hijo de Dios. Ahora, ¿por qué no tiene el amor de Dios en la mente y el corazón? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y ¿qué hizo?
mató a su hermano. ¿Por qué? Porque ya era hijo del diablo. ¿Y qué reflejó? El carácter de Satanás en su frente y en sus manos. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y sintió el mismo impulso que el príncipe de este mundo y mató a su hermano. Luego, ese fruto también se vio plenamente en los antediluvianos, cuya mente se llenó de iniquidad, de modo que todo deseo y pensamiento de los hombres, como dice claramente la palabra de Dios, era de continuo solamente al mal. Todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y no tenían posibilidad. De ahí solamente Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y con Noé Dios rescató un remanente del que vendría el Mesías, porque él cumpliría su promesa. Habría una simiente de la mujer que vencería al dragón. Ahora, ¿qué hizo el dragón con este remanente? Buscó corromperlo, o sea, porque siempre busca lo mismo. Buscó corromperlo y logró hacerlo ¿con quién? Con Nimrod, el bisnieto de Noé, el hijo de Cam y de Cus, quien fue el primer poderoso, ¿no? El primer hombre que, siguiendo los pasos de Satanás, se elevó como rey entre sus hermanos y creó el primer estado, el estado que es el tipo del estado global que pretende instaurar el nuevo orden mundial. Y también creó la primera religión pagana, la religión de todos los dispersos en Babel, en la religión que el nuevo orden mundial va a imponer a todos los hombres. Y pretendió crear una torre que uniría la tierra con el cielo. A todos ellos los dispersó Dios, confundiendo sus lenguas, ¿no? Fíjense ahora en Génesis 10, del 8 al 12. Y Cus, el nieto de Noé, engendró a Nimrod, y llegó a ser el primer poderoso en la tierra, el primer rey. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, que enfrentó a Dios. Y fue el comienzo de su reino Babel, porque estableció un reino y empezó a construir ciudades. Y comenzó su reino donde en Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Ahora, ¿qué pasó cuando Dios los dispersó? De esta tierra salió para Siria y edificó, ¿qué cosa? Nínive, la capital de Asiria en ese tiempo, a donde Dios después mandó a Jonás y Jonás no quería ir. Entonces, este fue el primer rey de la tierra, pero Dios impidió que hiciera crear un estado global en ese tiempo, hizo juzgar a su pueblo y los dispersó, pero después, como anunciaba la profecía, permitiría que Satanás empezara a levantar reyes. Y a partir de ese momento, excepto un remanente que siguió siendo fiel a Jehová, todos los pueblos de la tierra siguieron practicando el paganismo en las tierras a las que fueron, adorando a Satanás y a los demonios, como lo harían todos los hombres cuando fuera establecido el nuevo orden mundial, adorando a la bestia religiosa de su imagen, la gran imagen de Baal. Fíjense que el conflicto, lo que pasó ahí, justamente con Nimrod en Babel, es lo que va a terminar de cumplirse en el tiempo de angustia, porque Satanás va a crear ese nuevo orden mundial y va a hacer que los hombres lo adoren y que busquen imponer al resto de los hombres su adoración. Pero ¿qué dice Apocalipsis 9, el 20 y 21? ¿Qué es lo que ocurre en la sexta plaga? Porque la sexta trompeta, que va a haber 3 plagas ahí, como parte de la sexta trompeta. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, porque lo último que Dios va a hacer va a permitir que Satanás incluso mate a los hombres que lo están adorando. Ni aún así se arrepintieron, escucharon el fuerte pregón, vieron lo que pasó, vieron que al pueblo de Dios los demonios no lo pudieron tocar. Y ni aún así se arrepintieron de las obras humanas, ni dejaron de adorar a quién, a los demonios y a las imágenes. Ahora, ¿cuál es el problema que hay en el mundo ahora? La adoración de los demonios, ¿no? Y de las imágenes. ¿Qué buscan los demonios? Lo mismo que Satanás, sentarse al templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y sabemos que hay iglesias cristianas, entre comillas, que son habitación de demonios. ¿Y cómo llaman esas iglesias a estos demonios? Las llaman el Espíritu Santo.
y nosotros lo sabemos. Y a ese pueblo que está en Babilonia hay que mostrarles cuáles son los pecados de la Gran Babilonia. Y hay que desenmascarar a Satanás y los demonios y a la gran ramera para que el pueblo de Dios salga de ahí. Ahora, ¿qué buscarían el dragón y los demonios? Buscarían lo mismo, que todos los hombres los adoren, a todos ellos, ¿no? Y que no quede ningún remanente que conozca y adore a Jehová. Eso es lo que buscarían. Y constantemente los hombres se enfrentarían a la misma disyuntiva, porque es un conflicto de adoración. ¿A quién adorarían? ¿A Satanás y a los demonios, adorando a los dioses paganos? ¿O adorarían a Jehová? Entonces ya ahí está la disyuntiva. Si elegían adorar a Jehová, elegirían la vida. Si elegían adorar a quién, a Satanás y a los demonios, de Satanás y los demonios cosecharían la muerte, ¿no? Porque esa es la disyuntiva que tenía el pueblo de Israel. Y también, ¿no?, es la disyuntiva que tiene el pueblo antista. Entonces, porque Dios, como le mostró en el Juan, hizo un pacto con el pueblo antista similar al pacto que hizo con Israel. Y al pueblo antista también lo puso delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición, como leemos en el versículo de memoria. A los cielos y a la tierra, dice Moisés, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces vamos a ir a nuestra lección de Deuteronomio. Y es importante que veamos la diferencia. Ahora, nuestra lección empieza el sábado hablando de una cosa que no tiene sentido que la veamos. Entonces, pero al fin vamos al último párrafo. Esta semana, mientras seguimos en Deuteronomio, veremos la preferencia de vida y la oportunidad que se nos da de elegir la vida, pero elegirla en los términos que Dios, el dador y sustentador de la vida, nos ha ofrecido en su misericordia. Y vamos a leer esto y vamos a analizar los conceptos que aparecen aquí. Y estamos en una coinonía. A partir de ahora vamos a hablar todos. Entonces, ¿qué dice la lección? ¿Lo querés? Sí. Ninguno de nosotros pidió estar aquí, ¿verdad? No elegimos venir al mundo, ni tampoco elegimos dónde ni cuándo nacer, ni quiénes serían nuestros padres. Lo mismo sucedió con Adán y Eva. Al igual que una hoja, una roca, una montaña, ellos no participaron en la decisión de Dios de crearlos. Como seres humanos recibimos no solo la existencia, una roca tiene existencia, y no solo vida, aún una ameba tiene vida, sino vida como seres racionales, libres, hechos a imagen de Dios. Pero tampoco hemos elegido venir al mundo como seres racionales libres, hechos a imagen de Dios. No obstante, lo que Dios nos ofrece es la opción de seguir existiendo, es decir, nos ofrece elegir la vida eterna en Él, que es lo que podemos tener gracias a Jesús y a su muerte en la cruz. Ahora, ¿qué opinan de esto? Escucho, yo leí, ahora los pensadores, vamos. O sea, tenemos vida como una ameba. Tenemos un ADN como la ameba. Tenemos un ADN como todos los seres creados. Compartimos incluso podemos compartir algunos genes con una ameba. Entonces, ¿qué nos hace diferentes a nosotros? Entonces, lo importante es que le puso Dios al hombre. El hombre ya tenía la vida. No tenía que elegir la vida. El hombre tenía que elegir si quería seguir teniendo la vida o elegía seguir a Satanás. Pero no tenía que elegir la vida.
Entonces lo que Dios le mostró simplemente la realidad de lo que estaba pasando y que como ser libre podía elegir justamente seguir el camino del príncipe de este mundo. Entonces, y en nuestro tiempo tenemos que elegir, ahora, pero no podemos elegir y somos esclavos si no conocemos la verdad. O sea, ¿qué hizo el hombre de pecado? Como Dios lo anunció, David anunció en Daniel 8. Echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Ahora, si alguien no conoce la verdad, ¿puede elegir la verdad? No. Ese es el problema. Entonces, el pueblo adventista tiene una misión que es muy clara. Primero tiene que recuperar el conocimiento de la verdad para poder seguirla. Tienen que encontrar esa puerta que está abierta para poder entrar por ella, porque hay otra puerta. Y después de que el hombre pecado echó por tierra la verdad, la única puerta que quedó delante del pueblo de Dios es la puerta ancha. Y hay que buscar hasta encontrar la puerta estrecha. Pero vamos a ir adelante, porque lo importante es Deuteronomio. Entonces, ¿qué dice este último párrafo? A ver si lo lees, En definitiva, no hay término medio para nosotros. Perdón, chicos, ¿ustedes entienden bien lo que yo estoy hablando o tengo que hablar más fuerte? ¿Hay alguien? Sí, se entiende bien esto. Bueno, los seres humanos, ¿no? Antes que el gran conflicto acabe por completo, el pecado, Satanás, la maldad, la desobediencia y la rebelión serán erradicados. Después de que eso suceda, cada uno de nosotros, individualmente, tendrá garantizada la vida eterna que Dios originalmente había planeado que todos tuviéramos antes de la creación del mundo. O afrontaremos la muerte eterna, es decir, eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tesalonicenses 1:9. La Biblia no parece presentarnos otras opciones. ¿Cuál será nuestro destino? La respuesta, en última instancia, recae sobre nosotros. Las opciones que tenemos ante nosotros son la vida o la muerte. Entonces nosotros tenemos ante nosotros la vida o la muerte. ¿La tenemos? O sea, porque ¿quién pone ante nosotros la vida? Dios. Dios. ¿Alguna institución la pone? No. No. ¿Alguna institución está predicando la verdad? No. No, ninguna. Ahora, pero lo que Dios nos dice es que nos pone ante nosotros todo el que quiera, justamente, la posibilidad de encontrar esa puerta que Él dejó abierta. Y nosotros tenemos la posibilidad, la opción de buscarla. Ahora, ¿cuál es la pregunta que aparece en nuestra lección? Que es interesante. ¿La que está ahí en el recuadro? En el contexto de la vida eterna o la muerte eterna, la verdad bíblica de que el infierno no arde eternamente ni tortura a la gente para siempre. ¿Por qué es tan reconfortante? ¿Qué imagen daría el carácter de Dios si el tormento eterno consciente fuera en verdad el destino de los perdidos? Ahora, la última pregunta, ¿qué imagen daría del carácter de Dios si el tormento eterno consciente fuera en verdad el destino de los perdidos? ¿O qué imagen da justamente del Dios que somete a un tormento eterno consciente a los perdidos? Porque ese es el Dios de Roma. Entonces, ¿cuál es el carácter de ese Dios? Porque eso es maldad. Rencorosos. Nos da una idea de un Dios rencoroso. Ahora, si alguien, supongamos que no guarda un mandamiento de este Dios, supongamos del Dios de Roma, y ese Dios le hace una maldad mayor que cualquier maldad que haya hecho cualquier ser humano, quemarlo vivo eternamente, sin descanso, tormento eterno en el infierno, y sería el ser más despreciable y más malvado del universo. Y esa es la imagen que Satanás quiere dar de Dios.
porque la gente cree que ese es el Dios de la Biblia. Ahora, ¿los protestantes creen en el infierno? Creo que no. No sé. Sí, creen. Ahora, ¿los protestantes creen en el infierno o no creen? Sabes que yo dije lo mismo que vos. Y escribiste en busco y... O sea, dice que lo que no creen es en el purgatorio. A ver, vamos a ver. Fíjense que esto es muy importante porque cuando para el protestante se muere una persona, ya se va al cielo. vamos a preguntar si creen los protestantes en el infierno. Acá es. Fíjense, acá está la respuesta. Vamos a agrandar acá. ¿Eso es Wikipedia no? Sí, Wikipedia. Acá están las imágenes, fíjense las imágenes del infierno. La gente quemándose, todo lo que creó Roma. Ahora, ¿qué pasa con los protestantes? Salieron de Roma, cuando Lutero salió de Roma, con todos los errores de los paganos y los papistas, y tenían que deshacerse de ellos. O sea, lo primero que entendió Lutero es que la salvación era por la fe, y que no existía, justamente. Dios no se cobraba, que era gratuito, y no se cobraba las deudas. ¿Qué pasa en el protestantismo? Igual que la mayoría de las iglesias cristianas, el protestantismo tradicionalmente viene creyendo igualmente los puntos, lo siguiente, que tras la muerte, el alma de quienes se han salvado va al cielo y los que no al infierno. Entonces, ¿por qué? Porque no arreglaron sus lámparas, porque uno lee las palabras de Jesús. Y Jesús, en las palabras que aparecen en el Nuevo Testamento, los cadáveres de los dos testigos, en la boca de Jesús está eso, que tenga miedo al que va a echar la alma al infierno y los va a torturar eternamente. Ahora, ¿en qué no creen los protestantes? Aunque con la peculiaridad de que el protestantismo niega el purgatorio. O sea, niega el purgatorio. ¿Por qué? Porque dicen que eso es un invento de Roma, para poder vender indulgencias, que asusta a la gente, que los que son salvos están siendo quemados en purgatorio hasta que paguen sus deudas, porque dice Dios purifica con fuego. Pero creen que ese Dios es tan malo que quema eternamente a la gente en el infierno. ¿Qué diferencia hay con quitarle el purgatorio o el limbo? Es lo mismo, es el mismo Dios, porque siguen adorando al Dios de Roma. Entonces, ¿pero qué dice nuestra lección? Porque es muy llamativa nuestra lección. Vamos a nuestra lección, a esa pregunta. En el contexto de la vida eterna o la muerte eterna, la verdad bíblica de que el infierno no arde eternamente. O sea, ¿qué da a entender esta declaración? Que existe el infierno, pero que no arde eternamente. Y es una locura. O sea, que en la lección de la Iglesia Adventista se hable del infierno, que existe pero no arde eternamente, ni tortura a la gente para siempre, la tortura solo un poco. Hay que preguntarse qué significa finalmente, qué significa para el adventista el infierno, porque aparentemente el infierno sería igual a perder la vida eterna. No, el infierno es que te van a echar en el lago de fuego, y si, porque esos son comentarios que están en el comentario bíblico adventista, incluso algunos pastores creen que si, de acuerdo a lo malo que fuiste, va a durar el tiempo que te vas a estar vivo quemando. Bueno, sí, pero... Entonces, si fuiste muy malo, Ajá, vas a sufrir más. Si fuiste menos malo, sufrís poco tiempo. Como que la paga de Dios fuera ese sufrimiento. lo único que descartarían entonces teóricamente acá sería que no arde eternamente. No, es por un poco de tiempo. Bueno, Entonces, pero ese Dios usa el infierno. Es una locura, pero eso es lo que aparece en nuestra lección. Entonces, ¿por qué? Porque nuestros teólogos dicen que adoran al mismo Dios que Roma y las iglesias protestantes. Entonces, ese Dios tiene el mismo carácter. Y por eso en nuestras lecciones aparece
ese Dios lanzándonos un rayo, y Jesús se pone el bueno, se pone en el medio, y él sufre el castigo del Dios Padre. Entonces, como él sufre el castigo del Dios Padre, dicen los protestantes, ya fuimos liberados de la ley de Dios. Estamos libres de la ley. ¿Ves? Y ya una vez salvos, somos siempre salvos. Ahora, el que va al infierno es el que no acepta a Jesús. No acepta que Jesús se ponga entre él y el Dios Padre malo que va a quemarlo al infierno. Ahora, pero parece, digamos, ridículo cuando uno conoce la verdad, conoce a Dios. Pero eso es lo que enseñan los protestantes, la Iglesia Católica y nuestros teólogos. Y como lo vimos en la lección de la semana pasada, es increíble porque están adorando al Dios de Roma, al Dios de Babilonia. Y por supuesto, el que llega a conocerlo va a reflejar su carácter. Ese es el problema del pueblo adventista, porque estamos frente, la disyuntiva que Dios nos presenta en el Apocalipsis es adorar al Dios de Jezabel, al Dios de la Gran Babilonia, o adorarlo a él. La vida viene de conocer y adorar a Jehová, al único Dios verdadero. Y la muerte viene ¿de quién? De Satanás. ¿Y a quién le llega esa muerte? A los que lo adoran, porque van a llegar a conocer sus profundidades. Ese es el problema. Entonces, la vida y el bien, la muerte y el mal, la bendición y la maldición. Hacia el final del libro de Deuteronomio, después de un largo discurso sobre lo que sucederá al pueblo si desobedece al Señor y viola las promesas del pacto, Deuteronomio 30 comienza con la promesa de que si aún así caían en desobediencia y eran castigados con el exilio, no obstante, Dios los restituiría a la tierra. Es decir, si se arrepentían y se apartaban sus malos caminos. Eso es lo que podemos leer en Deuteronomio 30, del 15 al 20. ¿Cuáles son las opciones que se le presentan al antiguo Israel? Estas opciones, ¿cómo reflejan lo que hemos visto en la Biblia del principio al fin? Ahora, vamos a Deuteronomio, vamos a la Biblia. Ahora vamos a buscar acá, que se nos cerró todo. Vamos a abrir la Biblia. Y vamos a ir a Deuteronomio. Pero vamos a empezar antes del 30. ¿Qué dice el capítulo 28? Vamos a empezar. Y aquí viene la bendición de Dios. Fíjense, Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, hay una bendición de Dios sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque él dice claramente que Israel sería su esposa, y de él vendrían todas las bendiciones para su pueblo. Porque las bendiciones que recibiría ese pueblo es porque su Dios estaría en medio de ellos. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo, tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. ¿Por qué? ¿Quién iba a vencer? Dios estaría con ellos, Dios los protegería y nadie podría vencerlos. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusiste tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro,
el cielo para enviar las lluvias a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Entonces, hay un pacto de Dios con su pueblo, pero lo importante es que ese pueblo, por amor, Dios quería que ese pueblo le fuera bien, lo quería bendecir, porque ese era el remanente de su pueblo, y de él vendría el Mesías. Y si ese pueblo guardaba la ley de Dios y era sabio, como la primera generación que entró a Canaán, entonces Dios lo bendeciría, ¿no? Y sería una luz ese pueblo. Ahora, pero Dios sabía lo que pasaba. Y por eso les anunció, cuidado. ¿Por qué? Porque si se apartan de este camino. Y el problema más importante, ¿cuál era? Si adoran a los dioses paganos, adorando a Satanás y a los demonios, entonces Dios no podría bendecirlos. Como dice el cántico de Moisés, nos dice a nosotros, si nosotros adoramos a las falsas rocas que son dioses, ellos tienen que bendecirnos, no Jehová. Ahora, ¿pero qué puede venirnos para nosotros de esas falsas rocas, que son dioses, que no son otra cosa de Satanás y los demonios, que son árboles malos? ¿Puede venir el bien de un árbol malo? No. ¿Qué va a venir para nosotros? El mal, como vendría el mal para el pueblo de Israel. Entonces, por eso Dios le empieza a decir lo que pasaría con ellos. Y lo que pasaría si ellos iban detrás de los ídolos. Fíjense, vamos al capítulo 29. Y entonces termina de mostrarle cuál es la maldición y les dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Ahora fíjense qué importante esto. Ese pueblo vio todo lo que Dios había hecho. Pero ¿qué le dice Moisés? En el versículo 4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Y a quién está hablando Moisés? Hubieron dos apostasías. La apostasía que hubo en justamente el monte Horeb, en Sinaí, cuando Aarón creó el becerro y lo llamó Jehová y empezaron a adorar el becerro. Después estuvo la apostasía de Sittim, cuando se empezaron a acostar con las mujeres y a adorar a Baal Peor. Y los que hicieron eso murieron y no pudieron entrar a Canaán. Y Moisés le está hablando a los que no se acostaron con esas mujeres y vivieron y están por entrar a Canaán. ¿Pero qué les dice? Hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Y qué relación hay eso con nosotros? Los que aún justamente estaríamos en el desierto y no habríamos entrado al reino de Dios, al antitipo de Canaán, y estaríamos en la condición del ángel de la Odisea, que no tiene ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar. Entonces, Jehová, ¿qué hizo con ellos? Lo estuvo 40 años en el desierto, ¿para qué? Para que lo conocieran, porque iban a entrar a Canaán los que lo conocieran. Y llegasteis a este lugar, y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos. Y tomamos su tierra, y la dimos por heredad a Rubén y a Gad, y a la media tribu de Manasés. Guardaréis, pues, las palabras de pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Vosotros todos estáis en la presencia de Jehová vuestro Dios,
los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento, y Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para que confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, y le sigue diciendo, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes, hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí, hoy con nosotros. ¿Por qué? Porque ese pacto era para toda la descendencia de Israel, para sus hijos también. Entonces, ¿y qué pasaría? Dios le había dicho que si ellos no le eran fieles, serían desterrados y no quedarían en la tierra. A ver, vamos a ir un poco más adelante. No, fíjense el versículo 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir ¿a quién? A los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humillará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Entonces, ¿cuándo la maldición vendría sobre el pueblo? Cuando ese pueblo adorará a los ídolos de los paganos, adorando a Satanás y los demonios. Y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, lo borrará del libro de la vida. Y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová lo habrá hecho enfermar. Azufre y sal abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Más aún, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? ¿Le puedes decir a Griselda que qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderá, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Entonces fíjense que el pacto es claro. ¿Qué es lo que quebraría el pacto de Dios con su pueblo? Que ellos se volvieran a dioses ajenos, a los dioses de la gran Babilonia. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Y eso es lo que pasaría. Ahora, Dios los llevaba a la tierra prometida, pero si sobre ellos venía la ira. ¿Y qué pasaba? Porque Dios fue muy claro. Dios los dejaría y ellos quedarían en manos de los dioses que habían elegido adorar, en manos de Satanás y los demonios. ¿Y qué harían Satanás y los demonios con ellos? Los arrojarían en medio de las naciones paganas para que allí adoraran al palo y a la piedra, como Dios le dice después a Moisés. Ahora vamos al capítulo 30. Corre así. Ahora, ¿pero qué pasaría? Fíjense que ese pueblo
como dice Pablo, recibió un ayo. Esta ley era una ayuda para ellos, hasta que viniera la simiente a la que fue hecha la promesa, hasta que viniera el Mesías. Entonces, ¿y qué es lo que dice Deuteronomio 30? Que nuestra lección tuerce un poco. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque es una profecía. Dios sabía que eso pasaría y le está anunciando. Va a llegar el tiempo de la maldición y vas a ser desterrado. Y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Aunque Dios no lo hubiera arrojado, sino que esa sería la consecuencia de que Dios lo dejara, vamos a ver, porque Dios lo aclara claramente. Y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. ¿Cuándo? Cuando se arrepintieran, como después le dijo por medio de Jeremías, porque iban a estar en Babilonia 70 años, y cuando se hubieran cumplido los 70 años, Jehová los visitaría. Y los que lo buscaran de todo su corazón lo encontrarían. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien. Entonces, ¿cuál es la promesa de Dios? Que aunque ellos se fueran detrás de otros dioses, y sobre ellos viniera la maldición, todavía los seguiría llamando. ¿Por qué? Porque el Mesías vendría ¿de quién? Como Dios lo habrá prometido, de Abraham, de la simiente de Abraham. Sería un israelita. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. ¿Y qué va a hacer? Aquí viene la promesa. ¿Por qué ellos se irían detrás de los dioses ajenos? Porque no amaban a Dios. ¿Por qué un hombre se va con otra mujer? Porque no ama a su esposa. ¿Por qué una mujer se va con otro hombre? Porque no ama a su marido. Ahora, pero por amor Dios haría esto. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres será tuya. ¿Y qué va a hacer? Y ahí viene la promesa. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esa sería la vida. Porque el pueblo de Israel, como todos los hijos de Adán y Eva, estaban destituidos de la gloria de Dios, como nosotros, y ninguno amaba a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Y no podían vivir. Ahora, ¿cuál es la promesa de Dios? Que Jehová circuncidaría el corazón de justamente este pueblo, para que vivan. Ahora, ese es el tema, esa es la promesa de Dios. ¿Y cuándo haría eso? Cuando llegara el tiempo y venía el Mesías, porque el primer hombre que tendría circuncidado el corazón sería, ¿quién? El Mesías. Y sería el primero que amaría a Jehová, su Dios, con todo su corazón y con toda su alma, y a su prójimo como a sí mismo. Sería el primer hombre que volvería a tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. El primero que volvería a reflejar la gloria de Dios. Entonces, ¿y qué sigue diciendo? Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos, sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Cuándo? Cuando circuncide tu corazón. Porque esa es la promesa del nuevo pacto. Entonces, cuando tu corazón esté circuncidado y tenga escrita mi ley en tu mente y en tu corazón, ahí vas a poder ponerlos por obra. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarte sobre ti para bien, de manera que se gozó sobre tus padres.
cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Y qué pasaría en ese tiempo? Lo que era imposible para ellos sería ahora fácil. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Pero esa es la promesa de lo que sucedería cuando Dios los trajera. ¿Qué le está diciendo acá? Acá está mal traducido. Porque Dios le dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no será demasiado difícil para ti, ni estará lejos. ¿Cuál está mal traducido? De Deuteronomio 30:11, porque esa es la promesa del nuevo pacto. ¿Y cómo sería ahí? Ahora lo vemos, pero espera, vamos a leerlo y ahora vemos cómo Pablo lo interpreta. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no será demasiado difícil para ti, ni estará lejos, no estará en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni estará al otro lado del mar, porque es la promesa, lo que va a suceder en ese tiempo, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti estará la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Esa es la promesa. Entonces, ¿por qué ese pueblo podría cumplir justamente el mandamiento de Dios? Porque, como Dios dice, lo tendrá escrito en la mente y en el corazón. Esa es la promesa. Ahora, Pablo toma esto. Fíjense, vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos 10, como habla nuestra lección. Porque nuestra lección, y después lo vamos a hacer el final, habla de lo que dice Pablo. Romanos 10, no Deuteronomio, así es, vamos a Romanos. Aquí está. Entonces vamos a Romanos 10, versículo 5. Y acá Pablo dice lo siguiente. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, ¿por qué? Porque fíjense que están las dos partes. La primera parte del pacto, el nuevo pacto que está anunciado en Deuteronomio 30, cuando Dios escribiría su ley en la mente del corazón de su pueblo. Entonces, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Y qué tendría que decir Romanos 6? Pero la justicia que es por la fe, Moisés escribe así, porque está escrito ¿dónde? En Deuteronomio. Entonces en Deuteronomio están los dos pactos, el antiguo y el nuevo pacto. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Y este agregado se lo agregaron los sabios de Roma. ¿O quién descenderá al abismo? ¿Cuál es el que está agregado? Lo que pusieron en paréntesis está agregado, porque eso no está en Deuteronomio. No. ¿Ves? Porque el tema es cómo vas a guardar la ley. Entonces, ¿qué dice Deuteronomio? No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para traerme la palabra de Dios? Para que la entienda, para poder guardarla. No es para traer abajo a Cristo, eso es otra cosa. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos, es un agregado. Y la traducción se lo pusieron entre paréntesis porque es un agregado. ¿Más qué dice? ¿Qué dice la justicia que es por la fe que está en la ley de Moisés? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Porque esa es la promesa del nuevo pacto. ¿Y qué dice justamente Pablo hablando de esto? Porque esto es lo que enseña Pablo en Romanos capítulo 2. Porque está hablando del nuevo pacto, de la circuncisión del corazón. Versículo 2:25, pues la verdad, en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y eso pasaba con el pueblo judío. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿por qué? Porque la tiene escrita en el corazón. No será tenida su incircuncisión en la carne como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley. ¿Por qué la guarda? Como dice la ley.
Deuteronomio, porque está en su corazón. Pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. ¿Y cómo estaría la ley? ¿Afuera de él o es dentro de él? Muy cerca de él. Y por eso la guardaría. Sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Eso es lo importante. Esa es la justicia que viene por la fe. Eso es justamente la santificación del hombre por la fe, que Dios prometió hacer cuando vino el Mesías, circuncidando el corazón de los hombres. Y eso es lo importante. Esa es la promesa que era una realidad en medio de la iglesia primitiva. Ahí que sigue siendo Pablo en Romanos 10. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, dice. Que si confesaras con tu boca que Jesús es quien, es Jehová el Señor, porque tenían que creer que el Mesías, ¿quién es? Es Emmanuel, Dios hecho hombre. ¿Quién? El único Dios verdadero, como dice Pablo. Porque hay un solo Dios, y ese único Dios es el que se hizo hombre. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es Jehová el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Y a qué se refiere aquí? Está hablando Isaías 28:16, está hablando de el Mesías. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que el Señor de todos es rico para con todos los que la invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Entonces, y esta es la palabra de fe que predicaba. Y justamente que la promesa de Dios es que su ley no estaría lejos de nosotros, sino estaría en nuestra boca y en nuestro corazón, porque nosotros daríamos testimonio de esa ley. ¿Y qué tendremos que hacer? Invocar el nombre de Jehová. Y sigue diciendo Pablo, ¿cómo pues invocarán? Y sigue preguntándose y termina diciendo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué está citando aquí? Está citando Deuteronomio. Lo que dice Deuteronomio 30, la promesa que está en la ley de Moisés. ¿Dónde lo estaría citando? Aquí. Fíjate, Deuteronomio 15, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Pero la justicia que es por la fe, que escribe Moisés. No digas en tu corazón. Deuteronomio 30. ¿Qué dice Deuteronomio 30? Vamos a Deuteronomio, acá está, de vuelta. Versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no será demasiado difícil para ti, ni estará lejos, porque está hablando a futuro. No estará en el cielo para que digas, ¿quién subirá al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Y no tiene nada que ver con Jesús acá. No es que nos bajen a Jesús del infierno al cielo, eso lo agregaron los católicos allá. Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti estará la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas, para que ames a Jehová tu Dios, a fin de que vivas. Y el versículo 15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy, ¿qué cosa? La vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares de extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, esa es la muerte. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vas, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. Ese es el problema de Israel.
Ahora, ¿qué le sigue diciendo Dios a Moisés? Vamos al capítulo 31. Versículo 16. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará. O sea, ¿sabía Dios lo que quería ese pueblo? Sí. Y a pesar de eso lo eligió por amor, porque los amaba. Y por eso les dijo lo que iba a pasar, y que a pesar de que ellos fueran desterrados por adorar a los dioses ajenos, Él los iba a restaurar. Y de ellos iba a venir el Mesías, la simiente de Abraham. Y a ellos lo iba a circuncidar el corazón, cuando se volvieran a Él. Pero ellos primero fornicarían tras los dioses ajenos de la tierra a donde van para estar en medio de ella, y me dejará, dice Jehová, e invalidará mis pactos que he concertado con Él. ¿Por qué? Porque me va a dejar, mi mujer me va a dejar y se va a ir con otro, como dice Oseas. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré, porque esa es la ira de Jehová. ¿Los va a quemar vivos en el infierno? No. ¿Qué va a hacer? Y va a respetar su decisión, como la respetó con Adán y Eva. Ahora, pero en este caso, si conscientemente lo hacían y después de las amonestaciones que le daría, lo dejaban, los dejaría. Se vuelve a repetir el ejemplo de los padres, que hace un padre con un hijo adulto que anda por un camino equivocado. Más que decirle, no puede ser. Ya lo sabe. Sí, tiene libertad. No le dice y lo vuelve a decir porque lo quiere. Después ya lo tiene que dejar que haga lo que quiera, porque es su decisión. Y Dios hace lo mismo. Y lo importante... No es que vos castigas a tu hijo o no. le deseas y decís, espero que te revientes o que te pase tal cosa. No le haces eso. Eso lo hace una persona mala. Claro, tendría que estar muy mal. Pero ¿qué hace el que ama? Porque, fíjense, nosotros viendo el ejemplo de Dios, eso nos muestra lo que es el amor. Ahora dice, y me dejará mi pueblo, e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y esta es la ira de Dios. ¿Y qué hace? Y los abandonaré. Los voy a dejar, porque ellos me dejaron, y bueno, no tengo más remedio, los dejaré. Y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. ¿Por quién? Por los dioses a los que están adorando. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Porque cuando Jehová estaba con nosotros y nos protegía, esto no venía. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos con los otros dioses? Sí viene. ¿Nos pueden proteger? No, porque de ellos vienen estos males. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Y le decía a Moisés, ahora pues escribios este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico en aquel día y le enseñó a los hijos de Israel. Ahora, ¿por qué? Porque Dios les anunció. Ahora, ¿por qué nos vienen estos males? ¿Nos vienen de Jehová? No. Jehová nos dejó. ¿De dónde vienen? Entonces, y ese cántico, el cántico de Moisés y el Cordero, es un cántico en el que hay una profecía para nosotros. Por eso en Apocalipsis 15 se nos muestra que todos los redimidos cantan este cántico. Y empieza así. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Y goterá como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Entonces, porque este cántico muestra el carácter de Dios, el nombre de Jehová proclamaré.
engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, ¿no? Como Jesús dice, tenemos que construir nuestras casas sobre la verdadera roca, no sobre la falsa roca. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Y porque Lucifer era como él, todos sus caminos eran rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto, y así eran todos sus hijos. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Ahora, ¿por qué dice esto Jehová? Porque él estaba acarreando la corrupción de sus hijos al perdonarlos, él cargaba sus pecados. Por eso el santuario tenía que ser purificado. Generación torcida y perversa. ¿Y los amaba? Sí. ¿Amaba a los pecadores? Por supuesto que sí, porque el amor nunca deja de ser. ¿Y qué les dice? Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Entonces, ¿por qué Jehová es nuestro padre? Como lo dice el cántico Moisés. Porque nuestro creador, el que nos creó, es nuestro padre. Y le sigue diciendo, acuérdate. Vale, saltamos al final. Acuérdate del tiempo antiguo. Ajá. Me fui a cualquier lado. Acá, volvamos al 32. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Ahora, ¿cuál era la porción de Jehová? En el pacto, su pueblo. Y la porción del pueblo era Jehová. Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo lo guió. Y le está hablando de eso porque ellos caerían en la idolatría. Pero ¿quién los guió? ¿Y quién llamó al pueblo adventista? Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Primera persona singular, Jehová, solo. Y con él no hubo otro Dios. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carne de basán, también machos cabríos con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero, como le había dicho a Moisés, engordó Jesurum y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces, abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. ¿Qué hicieron? Abandonaron a Jehová. Le despertaron a celos con dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones, con los dioses ajenos. Esas son las abominaciones, los ídolos. ¿Y a quién sacrificaron? Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Porque eso es lo que pasa siempre. Cualquiera cae en la idolatría, adora y sacrifica a los demonios. Eso es lo que hace Babilonia. Eso es lo que hace el falso profeta. Eso es lo que hacen los lobos vestidos de ovejas en medio del pueblo adventista. Sacrifican a los demonios y no a Jehová. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová. Y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Entonces, cuando sobre ellos viniera la ira, ¿por qué habría venido? Ellos lo sabían. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Y esa generación perversa sería la última que estaría en la tierra. Ahora, ¿qué pasaría con los hijos de esta generación perversa? Dios la visitaría hasta la tercera y cuarta generación. ¿Para qué? Para tener misericordia de ellos, como Él lo anunció. Pero ¿qué pasó? Y esta es una profecía que
se tiene que cumplir en nuestros días, ¿no? Como dice Pablo y lo explica también claramente en 1 Corintios. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira ¿con quién? Con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Porque Dios de ese tiempo ya anunció cuál sería su plan. Y esa nación insensata es el pueblo adventista, que estaría en la condición del ángel de la Odisea, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, ¿y qué pasaría en el tiempo del fin? Lo dice después. ¿Qué pasaría en medio de su pueblo? ¿Qué pasaría con esa nación insensata? Y le dice que en nuestro medio de su pueblo, cuando llegara el tiempo en el que él lo juzgara, ¿qué pasaría? En medio de su pueblo habría otra roca. Y otra vid. Deuteronomios 32, 31 y 32. Ajá. ¿Ves? Y habría otra vid, otro Jesús, que vendría ¿de quién? De Gomorra. Y las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpiente es su vino. ¿Por qué? Porque tendrían el vino de Babilonia. Adoraban a los demonios y su vino sería vino de serpiente, estarían borrachos con eso. Y ponzoña cruel de áspides. Y Jehová dice, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie respaldará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo. Porque esto estaría ocurriendo en la última generación de su pueblo, la que sería juzgada, la que tendría que oír el mensaje de los 3 ángeles. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre, que todos están desventurados, miserables, pobres y desnudos. Y dirá, en el mensaje de Elías, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban. ¿Por qué? Porque tendrían dioses y lo estarían llamando Jehová. La falsa roca que son dioses. Y Jehová dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. ¿Quiénes? Los dioses a los que ustedes adoran. Ahora, pero ¿pueden los demonios hacerle el bien al que los adora? No. Son árboles malos y solo pueden hacer el mal, ¿no? De ahí vendría el mal, la maldición y la muerte. Y dice, ved ahora que yo, dice Jehová, primera persona, yo soy, y no hay dioses conmigo. Abran los ojos, que están adorando a un ídolo. Esas falsas rocas son dioses, es un ídolo. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. No conozco a ninguno. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces, este es el pacto de Dios con su pueblo. Y lo importante, ¿qué era? Lo único que podría romper ese pacto no era que ese pueblo violara los 10 mandamientos, porque para eso estaba la ley de la gracia. Los 10 mandamientos eran para mostrarle el pecado que tenía escrito en la mente del corazón, que del mal tesoro de su corazón sacaba las malas cosas, para que fueran a Dios. Y Dios los perdonara gratuitamente, si iban con fe al santuario. Pero cuando ellos se fueran detrás de otros dioses, los otros dioses tendrían que perdonarlos y bendecirlos, no Jehová. Y ese es el problema. Y por eso el mensaje de los 3 ángeles, porque ahora en este tiempo, cuando se va a llegar, Satanás va a llegar a su propósito, va a crear el orden global, el reino global que no pudo crear en el tiempo de Nimrod. Se nos va a obligar a adorar a la bestia y a su imagen, adorando a Satanás y los demonios, como dice claramente Jesús en el Apocalipsis. Y delante nuestro vamos a tener la vida y la muerte. ¿Qué pasa con la gente que lo desea? ¿Qué tiene delante de él? La falsa roca son dioses. ¿Es la vida? No, es la muerte. No es la vida.
al ángel de la Odisea no se le puso delante la vida. Solamente cuando hubiera un pueblo que hubiera recuperado el conocimiento de la verdad y tuviera el Evangelio eterno, recién ahí, delante del pueblo adventista, sería puesta la vida y la muerte, la bendición y la maldición, porque escucharía el mensaje de Elías. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si las falsas rocas son dioses, es Dios, si el Dios de Roma, si el Dios de la Trinidad, si el Dios de los protestantes, que es el mismo Dios, y el Dios de los lobos de ovejas, vestidos de ovejas, es el Dios verdadero. Y bueno, como dice Jehová, levántense, que os ayuden y os defiendan. Por eso, la vida y la muerte estaría puesta delante del pueblo adventista. Y nuestra lección, vamos a ir más adelante. Todos estos temas ya los pasamos para leer. Vamos al viernes. Y se nos dicen algunas cosas que son muy llamativas. Pero vamos a ir a las preguntas al final. Preguntas para dialogar. Ahora, ¿la querés leer, Ethel? En clase, analicen la idea. Directamente leo la pregunta. Pregunta 1, sí. Bueno, hoy tengo que leer todo. No, una pregunta, no, la primera no. La idea presentada en el estudio de Marte sobre si es Dios quien promueve directamente el castigo ahora mismo por la desobediencia o si ocurre como consecuencia natural de los actos de desobediencia. O podrían ser ambas cosas. Otra pregunta, ¿podría haber casos en los que sea uno u otro? ¿Cómo entendemos este tema? Yo ya la respondí esta, porque me la hicieron esta mañana. Ajá. Ahora quiero escuchar a los otros. Bueno, pero contá vos cómo la contestaste, a ver. Y yo la contesté de que es consecuencia. Es consecuencia de nuestras decisiones. Desobediencia. Uh-huh. Pero acá está hablando de castigo. O castigo. ¿Pero castigo qué quiere decir? Que Dios te castigue. No. Alguien promueve el castigo. Acá está hablando de castigo. Ahora, que vos tengas consecuencia de tus actos es una cosa, pero una cosa sea castigo. Castigo es porque alguien te castiga. No, yo no considero eso directamente. No sé cómo se grabó en mi cabeza, pero no lo considero que es un castigo, sino es consecuencia de lo que he hecho de desobediencia. A ver, vamos a leer O podría ser lo que dice acá arriba. No, vamos a ver lo del viernes, la invitación del viernes. La conclusión que pone acá. Entonces, ¿qué dice acá? Tanto en aquella época como ahora, a todos se nos permite elegir. La palabra clave aquí es elección. A diferencia de un sector del cristianismo que plantea que, aún antes de que nazcan las personas, Dios predestinó a algunas de ellas no solo a perderse, sino incluso a arder en el infierno para siempre. Porque hay cristianos que creen eso. Claro. Roma, por ejemplo, una. Los presbiterianos. Hay varios que lo consideran. Que Dios predestinó a algunas de ellas no solo a perderse, sino incluso a arder en el infierno para siempre. Fíjense, ¿cuál es el Dios de ellos? El Dios de Roma. Esa es la imagen de Satanás. Las Escrituras enseñan que nuestro libre albedrío para vida o muerte, bendición o maldición, el bien o el mal determina qué triada, vida, bien, bendición o muerte, mal, maldición, enfrentaremos en la última instancia. Y qué bueno saber que incluso si alguien toma la decisión equivocada, el resultado es la muerte eterna, no el tormento eterno en un lago de fuego interminable. Ahora, ¿qué están diciendo acá? Que todo eso es, de vuelta, la misma confusión. Que la muerte es la paga de Dios. Pero no te va a quemar eternamente. Eso es lo único que dicen, como dicen. El infierno está ahí, pero bueno, no te vas a quemar eternamente. Como dicen algunos, de acuerdo a lo que hiciste, bueno,
vas a sufrir más o menos, pero no eternamente. Y es una barbaridad. Ahora, ¿qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir? Si vos seguís el camino de Satanás y vas a recibir la muerte, no de Dios, porque ese resultó del pecado. ¿Quién mató a Abel? Caín. ¿Y ese resultado de algo que Dios hizo? No, porque Satanás creó la muerte. Más, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, que Dios que nos ofrece la vida, no la muerte. Nos ofrece la vida. Mientras que la vida es la heredad de los justos, la muerte es la porción de los impíos. Moisés declaró a Israel: hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Deuteronomio 30:15. Y acá viene algo que es erróneo. La muerte de la cual se habla en este pasaje no es aquella a la que fue condenado Adán. Fíjense, acá está el concepto de condena. Pero este es el concepto católico. Estos son los errores heredados de los paganos y los papistas que tenía el pueblo antista, porque esto está en un libro de Elena de White. ¿Y qué dice ahí? La muerte de la cual se habla en este pasaje no es aquella a la que fue condenado Adán. O sea, que Dios condenó a Adán a la muerte. Y eso no es así, porque es la consecuencia del pecado, no es que Dios lo condenó a la muerte. Pues toda la humanidad sufre la penalidad de su transgresión. Otro concepto católico, ¿qué dice acá? Que la penalidad de la transgresión de Adán, la penalidad, el castigo, lo sufre toda la humanidad. ¿Qué quiere decir? Que Dios está castigando a toda la humanidad, como dice Roma. Esto es católico. Es la muerte segunda, puesta en contraste con la vida eterna. Bueno, esto es lo que tenían, los errores que tenían los adventistas heredados de los paganos y los papistas. Pero bueno, es así. No es la condena de Dios. Es la decisión. Es el fruto del pecado, no es la condena de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Qué va a hacer Dios? No habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, nada de eso. Porque todo eso va a pasar, todo eso es fruto del pecado. Es decir, hay un poco de decisión y hay un poco de que estamos en un mundo controvertido, con pecado, y entonces nos llegan cosas sin haber tomado una decisión nosotros con respecto a eso. Y seguro, porque viene alguien y te mata. Claro, o a nuestro hijo, lo que sea. Entonces, O va una chica y la violan. Claro. ¿Y por qué? Y ella no hizo la decisión de que la violaran. No, bueno, es la maldad. Es la maldad que hay en el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque a Jesús lo mataron. Claro. ¿Ves? Entonces a los discípulos lo asesinaron, lo martirizaron. ¿Por qué? A Abel lo mataron. Porque estamos en un mundo maldad. Así es. Ahora, pero cuando el hombre sufre la consecuencia del pecado, no tiene nada que ver Dios con esa consecuencia. No es que Dios creó eso. No es que Dios lo está castigando. Es otra cosa. Es porque estamos viviendo en un mundo del pecado. Es el fruto del pecado. Es el fruto del pecado en nosotros. En nosotros y de los otros. Porque que te maten a tu hijo o que sí. Lo que sea. O que muera tu hijo por cualquier causa. Ahora, ¿qué nos dice la lección? Fíjense esto. Nosotros estuvimos leyendo Romanos 10. Porque ahí está hablando Pablo de qué? De lo que habla la ley del nuevo pacto, de la justicia que es por la fe, donde la ley de Dios no estaría lejos de nosotros, porque estaría escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y qué dice nuestra lección? Lee Romanos 10, 1 al 10, donde Pablo cita Deuteronomios 30, del 11 al 14, cuando expone la salvación por la fe en Jesús en contraste con la búsqueda de la salvación y la justificación por la ley. Nada que ver. ¿Quién nos muestra esto? Que los autores de esta lección no entienden justamente el Evangelio. Porque en Deuteronomio 30, del 11 al 14, Dios está hablando de la promesa de la circuncisión del corazón. Y que esa ley iba a estar cerca de nosotros. Ahora, en el caso del pueblo de Israel, estaba fuera de ellos, lejos de ellos, no la podían cumplir. ¿Podía un árbol malo dar fruto bueno? No.
Ahora, pero cuando esa ley Dios la volviera a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón, como la tenía escrita Lucifer cuando él lo creó, como la tenía Adán y Eva cuando él los creó, ¿qué pasaría? ¿No sería difícil de cumplirla? ¿Qué pasó para Jesús? Justamente, él decía, me complazco en cumplir tu voluntad, oh Dios mío, porque tu ley está escrita en mi corazón. El primer hombre en el que se cumplió la promesa de Dios, la promesa del nuevo pacto. Y de eso está hablando Pablo. No está hablando de la salvación por la fe en Jesús. Nada que ver. Está hablando del fruto del nuevo pacto, la promesa de Dios del nuevo nacimiento. Con la búsqueda de la salvación y la justificación por la ley. ¿Por qué crees que usó estos versículos de Deuteronomio? ¿Por qué Pablo usó esos versículos? Porque esa es la promesa. Esta es la palabra fe que predicamos, dice. Este es el Evangelio. Y termina diciendo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Presta especial atención a Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. ¿A qué se refiere Pablo? Que la fe viene por el oír y el oír para la palabra de Dios. Y el que lee Deuteronomio y cree a la promesa de Dios, cree para justicia, pero tiene que confesarlo para salvación. Y la última pregunta, que es por ahí la más importante. Léela, Tel. ¿De qué manera tu cultura, tu sociedad o tu grupo podrían tener puntos de vista que, si no estás atento, podrían conducirte a una adoración falsa? Ahora, y bueno, ¿alguno quiere contestarla? Vamos a poner el siguiente modo: de qué modo tu cultura, tu sociedad o tu iglesia podrían tener puntos de vista que, si no estás atento, podrían conducirte a una adoración falsa. Sí. Y sí. ¿Qué pasa si alguien está en la iglesia católica, en medio de la Gran Babilonia? ¿Por qué Dios dice, salid de ella por lo mío? ¿A quién adora? ¿Al dragón? Y si está en medio de una iglesia caída, protestante caída, y el ángel de la Odisea en medio de la iglesia adventista, ¿a quién adora? Al dragón. Al Dios de Roma. Exacto. Ahora, porque justamente nuestra lección, esta lección nos lleva a adorar al dragón, porque esa sería la condición del ángel de la Odisea. Porque el ángel de Odisea está en esa condición, porque como dice el cántico Moisés el Cordero, está adorando a la falsa roca que son dioses. Ese es el problema. Cristian, Sí. eso es lo que van a decir. ¿Se te corta? Digo que eso es lo que van a decir de nosotros, que nosotros Sí. estamos equivocados, Sí, estamos fíjate, adorando la fe viene por el oír y el oír. por la palabra de Dios. Es más que obvio, y ya sabés el que está bien predispuesto para recibir la Sí. palabra de Dios, y como dice Pablo también,